como todos los días martes, el espacio de Hablemos de Pediatría con el doctor Carpereira, con el doctor Carlos Lombardi, pediatras, y hoy con una invitada muy especial, la doctora Francina Lombardi, neuróloga infantil, que está acompañándonos. Que pobre la doctora tiene una cara como diciendo, papá, ¿a dónde me trajeron? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? ¿Quién se va a hacer cargo de esta visita? Bueno. ¿Francina le va a pasar? ¿El papá o a Oscar? El programa hoy se engalana. Primero tenemos la primera invitada. Segundo, la hija de Carlos. Tercero, la belleza no solamente de la juventud, sino del recambio. Nosotros estamos al final de la carrera, Francina la está comenzando. Y cuarto, la belleza del conocimiento y la belleza del compromiso con el paciente, porque su especialidad es una especialidad crítica. Estamos hablando de neurología. Entonces, de alguna manera, como estuvimos hablando de problemas en el neurodesarrollo, Francina nos va a ilustrar un poquitito con sus conocimientos. Recién nos poníamos de acuerdo antes del programa. No vamos a entrar en el detalle fino. Vamos a empezar a hablar fundamentalmente del diagnóstico temprano, de cómo podemos ayudar a la sociedad a esos chicos y a esas familias, de cómo podemos mejorar la calidad de vida de esa gente que tiene un problemita muy diferente a todos los que tenemos nosotros. Y fundamentalmente llegar a algo que se llama empatía, que es, siempre dijimos, para criar a un niño bien criado se necesita una tribu, dicen los africanos, y bueno, la tribu argentina creemos que está fallando. Francina, buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Gracias a ustedes. Sí, la neurología infantil es muy amplia, abarca muchísimas cosas, pero en el día de hoy vamos a tocar un poco el tema del neurodesarrollo, que es, por ahí es un fenómeno evolutivo, donde evaluamos las habilidades que van adquiriendo los niños durante la infancia, que tiene que ver con el lenguaje, lo cognitivo, la motricidad, lo que tiene que ver con la conducta y también con la interacción social y la comunicación. Entonces, dentro de eso hay muchas, por ahí, patologías o condiciones que afectan las diferentes áreas del neurodesarrollo y en base a eso hay variados diagnósticos. Pero es fundamental lo que decía Oscar recién, de trabajar siempre en conjunto, estar alertas a las diferentes cosas que por ahí pueden ser pequeñas o cosas que le llaman la atención a los padres o a los docentes por ahí en el jardín o ya en la escuela, que son lo primero que nos va a llamar la atención y los va a derivar primero al pediatra. Obviamente siempre la primera consulta va a ser con el pediatra, quien va a evaluar si es necesario o no la consulta con el neurólogo. Y en base a eso, por ahí ir viendo hacia qué diagnóstico nos podemos orientar y cómo ir ayudando a esa familia y a ese niño para que vaya evolucionando. Nosotros hicimos referencia a la charla anterior, donde dijimos que es un proceso, esto del neurodesarrollo infantil es un proceso dinámico, continuo y muy complejo, porque así como Francina decía, el niño va desarrollando su sistema nervioso y sus capacidades. Dentro de esas capacidades, capacidades de memoria, capacidades cognitivas, capacidades de lenguaje, capacidades de motricidad, y que comienza, como dijimos también en la charla anterior, aún antes del nacimiento, cuando el bebé está en la panza, que empieza a tener sus primeras manifestaciones a través de los movimientos, y que se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Inclusive yo me animaría a decir quizás hasta la etapa adulta, el neurodesarrollo. Pero que no solo dependía de factores inherentes a su genética, a su biología, es decir, a cuestiones inherentes a la estructura del sistema nervioso en sí. No siempre es así, sí pueden estar afectadas a estas estructuras, pero muchas veces tiene que ver con lo socioambiental y que son los estímulos que un niño recibe o deja de recibir y que de algún modo van a estar afectando esta trama y este complejo desarrollo de un sistema nervioso que implica interacción. No solo implica capacidades,
inherentes y propias del organismo, sino interacción con el resto de las personas. Somos seres humanos que vivimos en sociedad y que a través de esto, del modo que tenemos de interaccionar o de comunicarnos con el resto de las personas, va a depender también ciertas habilidades que vayamos adquiriendo. Así que por eso hablo de un proceso complejo y que indudablemente, como decía Francina, muchas veces está dado por alguna inquietud que a los padres les surge, que ven su hijo en el quehacer diario. Muchas veces esto es tomado un poco banalmente, como que, bueno, ya lo va a superar o ya va a pasar, voy a esperar. Y a veces esa demora por ahí tampoco ayuda porque no nos permite intervenir de manera pronta y eficaz como para empezar a dar herramientas a ese chico como para que vaya superando esto. Muchas veces puede ir hacia el pediatra que detecte algo en su consulta y otras veces, y muy frecuentemente, en los docentes, como decía Francina. Así que ellos son quienes primero detectan, ¿no? Bien, estas enfermedades tienen una característica. El chico es un chico desde el punto de vista exterior igual a todos. No tiene fiebre, no tiene vómitos, no tiene diarrea, pero tiene conducta. Y la pediatría, hasta hace algunos años, se refería muchas veces a los síntomas. Tiene fiebre, busquemos de dónde viene la fiebre, tiene diarrea, busquemos de dónde viene la diarrea, tiene tos, busquemos de dónde viene la tos. Pero esto está referido a la conducta, que es totalmente distinto a lo que la pediatría hizo hasta hace un tiempo atrás. Estos chicos antes estaban catalogados como los chicos diferentes, los chicos raros, y de golpe y porrazo empezamos a descubrir que existe detrás de esto algo que creo que estamos empezando a conocer ahora, porque yo tengo 52 años de profesión y nunca vi la cantidad de inconvenientes relacionados con el desarrollo que estoy viendo en este momento. ¿Cambió la sociedad? Sí, cambió mucho. ¿Cambió el mundo? Sí, cambió mucho. Pero también cambió la fineza con que se ve el chico. Y si esa fineza es precoz, ese chico tiene un diagnóstico mucho más bueno que el chico que no se diagnosticó a tiempo. Entonces, estamos hablando de algo que si yo me doy cuenta a tiempo, puede solucionarse en un porcentaje grande de su patología. Entonces, esa es la importancia que en este momento tenemos que hablar. Este chiquito no va a tener temperatura, este chiquito no va a estar quietito en la cama, este chiquito no va a estar de alguna manera vomitando. Este chiquito va a ser un chico que se porta diferente a los demás y ahí está lo fino del diagnóstico. Francina, una pregunta de algo de lo que dijo recién Oscar. No lo quiero escucharme vos sola. Sí. Hay por una cuestión generacional, ¿cuánto te ayuda o cuánto ayuda hoy la medicina, lo que dijo recién Oscar? Que a lo mejor ahora el chico está más observado, más finito, o los padres ya lo agarran por más tiempo. Eso a lo mejor en la época de antes, con 52 años de carrera, tal vez a lo mejor no pasaba. Ahora sí. Es mucho más. ¿Cuánto les ayuda más a ustedes y todo lo que hay ahora? Sí, tal cual, porque cada vez hay como más terapias también para ir interviniendo y cuanto antes cuando antes se hace la intervención y la consulta es mucho mejor y mucho más favorable a la evolución, como decía Oscar. Hablamos en neurología de neurodiversidad por las diferencias que hay. Yo siempre me gusta decirle a los pacientes cuando uno habla del diagnóstico y demás, que son desafíos que encontramos en su neurodesarrollo, los desafíos que tiene el chico en cada momento de su vida y en cada etapa. Entonces eso va variando, por eso muchas veces decimos que se escribe con lápiz esto. Entonces, a medida que uno hace el diagnóstico temprano, se indican las terapias adecuadas y se va evaluando esos desafíos que generalmente van variando a lo largo de la vida del niño. Entonces se van adaptando las terapias en base a eso y se van mejorando de a poquito las cosas. Tampoco sirve poner todas las terapias juntas, sino ir viendo cuáles son los desafíos. Y esto cambió mucho también en el último tiempo porque también nos sucede mucho en el consultorio que evaluamos al chico, llegamos a un diagnóstico y muchas veces llega la inquietud de los padres de decir, mi marido es exactamente igual. Y entonces muchas veces pasa que los padres tienen los mismos diagnósticos que por ahí nunca supieron y se enteran ahora y ahora se empiezan a estudiar, ahora se empiezan a hacer evaluaciones y es a partir del niño, que eso pasa mucho en diferentes enfermedades de neurología, pero principalmente en las del neurodesarrollo no, lo vemos mucho esto, de que antes no se sospechaban. Una cortita, ¿cuánta diferencia notás de hijos únicos
hermanitos y tal vez el último pobrecito está allá y que cuesta poner Sí. más en detalle. Ahí no veo tanta diferencia, ¿por qué? Porque por un lado sí, el que es hijo único, los padres prestan más atención porque están solo observando a él, pero también cuando hay muchos hermanos, los padres se dan cuenta cuando es diferente al resto de sus hermanos. Entonces ahí lo detectan también bastante rápido porque te dicen, mis otros hijos lo hicieron mucho más rápido esto, entonces ¿por qué él no? Y ahí es cuando empiezan a consultar temprano también. ¿Se puede Entonces, ver entonces alguna cuestión hereditaria algunos trastornos del desarrollo hay alguna implicancia hereditaria, incluso ahora con el auge de lo genético se estudia. Claro, sí, por eso. Ahora hay como varios estudios desde lo genético. De todas maneras, los trastornos del neurodesarrollo, como decía antes Carlos, las causas son genéticas y además lo socioambiental. Incluso en las nuevas clasificaciones se intentó plantear como nuevo trastorno del neurodesarrollo un retraso del desarrollo de causa socioambiental. O sea, y mejorando lo del ambiente, el chico mejora muchísimo, que también al ser las dos cosas, porque lo genético uno no lo va a poder modificar, por lo menos no ahora, cuando avance la terapia génica veremos. Pero cuando lo que sí se puede modificar es todo lo ambiental, y eso es lo que ayuda un montón a los chicos a ir mejorando y superando todos esos desafíos que van teniendo en el desarrollo. Bueno, Carlos y Oscar hablaron mucho de lo que rodea al chico. Siempre se habla de la familia, escuela, barrio, compañeros. Sí. Cuando hablas de socioambiental, ¿hasta dónde abarca? Sí, a todo el entorno que el chico tiene en el día a día. Entonces por eso también hay muchas terapias que incluso cuando llevamos a los tratamientos, que no son terapias estructuradas que tienen que ir todas las semanas. Hay terapias que pueden hacer una consulta por mes y lo que se hace es darle pautas a los padres para hacer en la casa. Entonces con eso es con lo que más avanza el chico, porque eso es un estímulo diario en la casa de ir mejorando las habilidades sociales, de ir mejorando el lenguaje. Entonces ahí nos damos cuenta también de que realmente el entorno es lo que más influye en la evaluación, en el trastorno y después en el tratamiento. Oscar hacía mención a esto de que indudablemente hoy se conoce más, hoy probablemente se diagnostiquen más, y esto es una realidad. Es una realidad que creo que obedece a múltiples factores. Indudablemente la medicina avanzó, los conocimientos sobre esta temática avanzaron, la disponibilidad del médico a detectar este tipo de patologías también avanzó. Hay gran parte de esto que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver también con a lo que el chico está expuesto en el día a día, los estímulos a veces hasta excesivos que está expuesto en el día a día, que antes esto no existían. Pero no nos olvidemos de algo. Hace ya varias generaciones atrás, los niños eran tomados como un miembro integrante de la familia que se limitaba casi a obedecer el patrón que los adultos imponían sobre él. Y no tenía demasiadas posibilidades de respuesta o de interacción individual y poder manifestarse individualmente, sino que se limitaba a cumplir con la orden que el adulto le daba. Hoy esto ha ido cambiando. Entonces, al limitarse solo esto, veíamos chicos que de pronto no tenían un bagaje de respuestas importantes a un montón de estímulos que se necesitan y por ahí pasaban más desapercibidos. Me parece que tiene que ver también con estas cuestiones que ha ido cambiando los modelos de crianza y que empiezan a aparecer con mucho más frecuencia. Y vuelvo a resaltar lo que charlamos la charla anterior y también mencionamos hace un ratito, en la importancia del docente a veces cuando los trastornos o los problemitas son mínimos y pueden pasar desapercibidos dentro del ámbito familiar, porque no le estamos exigiendo al chico algunas determinadas cuestiones que sí se exigen en el ámbito de la docencia o cuando va a la escuela, y entonces muchas veces son los primeros en detectarlos. Y aquí es muy importante que el docente vea esto, se lo transmita a los padres, como para que estén atentos a ver si estas actitudes se repiten por ahí en casa, y si esto es así, inducirlo a que haga la consulta con el médico de cabecera, que es el pediatra, y el pediatra probablemente sea quien derive, ¿no? Sí, aparte, uno tiene que ver la historia de la medicina. La gente quiere un diagnóstico.
Y hace 50 años los genéticos tenían la culpa de la mayoría de las cosas que no entendíamos. De golpe y porrazo la medicina avanzó y empezamos a entender cosas que no estaban relacionadas con lo genético, que estaba relacionado con lo socioambiental. Desde que salió el cociente emocional que tenemos las personas, empezó a tener poca importancia menor importancia el cociente intelectual, porque yo puedo ser brillante, como era Einstein, pero tengo 0 de cociente intelectual, de emocional, y como no puedo dominar mis reacciones emocionales, no soy una persona útil, salvo que trabaje solo, porque no puedo soportar al otro que está al lado mío, porque no tengo esa capacidad de empatía para trabajar con otro. En este momento la sociedad cambió tanto que empiezan a aparecer ese tipo de cosas que nos conocemos. Y fundamentalmente Carlos hablaba de las maestras, y yo también quiero repetirlo, porque a veces la maestra está más tiempo con el chico que la madre. En este momento, en un país de emergencia económica como es el nuestro, por ahí la madre sale de trabajar a las 8 de la mañana y vuelve a trabajar a las 6 de la tarde y tiene que hacerse cargo de la casa y sus hijos. Ese chiquito estuvo con un grupo de iguales durante 4 horas en un lugar donde fue observado. Entonces el docente de salita de 2 y el docente de salita de 3 tiene que ser el mejor capacitado como para ver si ese chico tiene una respuesta diferente en algún estímulo con respecto a los otros y avisar. El avisar no significa hacer un diagnóstico. No significa poner un problema, significa ayudarte. Entonces, no puede ser en la puerta de la escuela, no puede ser, fíjate qué le pasa a fulanito. Tiene que ser una cosa en serio, con alguna pequeña notita, dirigida al pediatra, que es el que conoce el chico, la familia, y que de alguna manera probablemente pasaron alguna emergencia médica. Entonces uno ya conoce cómo debe comunicar las cosas, para ser el pediatra quien estudie un poco más profundamente el caso y a partir de allí determine la derivación de ese chico a la especialidad. ¿Y por qué digo empatía? Porque yo entiendo a los docentes que tienen 30 leones adentro del salón y hay uno que da trabajo. Los entiendo. A mí me gustaría siempre ver anginas. He visto tumores cerebrales, he visto meningitis, he visto chicos accidentados y un montón de cosas. Ojalá la medicina me hubiese permitido solamente ver anginas. Estaría mucho más sano intelectual y físicamente porque no he pasado esos estreses. Entonces, la docente se tiene que acercar a ese chico y a esa familia con amor y con empatía. Lo que yo veo es, del salón fue al gabinete. En el gabinete se le hicieron 2 cosas y fue a neurodesarrollo. Y se saltearon pasos que para esa persona es fundamental. Los psiquiatras dicen, si yo no pierdo la razón por un problema serio, yo no tengo ninguna razón. ¿Eso qué quiere decir? Que si frente a una cosa terrible, anormal, yo no reacciono anormalmente, yo no soy normal. Entonces, si a mí me dicen en este momento que me rayaron la puerta del auto, yo me voy a enojar y voy a salir ofuscado. Imagínense lo que es decirle a una mamá, tu nenito se porta diferente a los otros. Entonces, esas cosas se tienen que decir con delicadeza y con amor, para que esa madre, que va a entrar en un camino muy difícil, autorización de las obras sociales para los estudios, autorización de las obras sociales para las distintas terapias, turnos para los especialistas y un montón de cosas más, que esa familia va a entrar en un camino muy difícil y si yo la hago entrar mal, no le va a ir bien. Y la gente cuando recibe esos informes pasan 3 cosas. O no le lleva el apunte y se pierde tiempo, o se angustian y lesionan más al chico, o lo ocultan y lesionan mucho más al chico. Entonces, estamos hablando de cosas muy delicadas y que de alguna manera las tenemos que manejar con mucho criterio y con mucha empatía, porque si no, colaboramos nosotros para el problema. Quería preguntarle a Francina si viene encontrado o hay, porque yo me imagino que puede haber múltiples factores por lo que puede estar pasando a algún chico, algún nene o alguna nena. ¿Han encontrado ustedes algún denominador común
o notás o encontrás que hay más, no sé, que tienen problemas con el habla, con expresarse? No sé si puede haber algún dato, algún ejemplo físico, o alguien que esté, se me ocurre, con dolor de cabeza, alguna cuestión, o pasa más por otro lado. En cuanto a los trastornos del desarrollo, por ejemplo, los de la niñez que tenga que ver con retrasos del desarrollo o trastorno del espectro autista, no. O sea, hay síntomas variados, son floridos y no es que hay más uno u otro. Sí, con los trastornos que tienen que ver del aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, ahí sí es súper frecuente. Muchas veces llegan al consultorio solo por dolor de cabeza. Y cuando uno empieza a investigar, ¿y en el colegio cómo le va? Empieza a investigar y llegamos al diagnóstico, bueno, no, en el colegio le cuesta, entonces las cefaleas terminan siendo tensionales, y si uno no pregunta por cómo le va en el colegio, cómo está yendo las materias, si hay algo que no entienda, si hay algo que lo estresa, también desde lo psicológico, ¿no? Uno no llega a estos diagnósticos. Entonces sí me pasa en ese sentido con lo del aprendizaje o discapacidades intelectuales, que muchas veces la primera consulta es por cefalea, pero es todo tensional, digamos. Después en otras cosas no, sí. Exacto. Después sí hay otras enfermedades, obviamente, que sí tienen características clínicas específicas que se pueden asociar a trastornos del desarrollo, pero ahí ya hablamos de cosas más complejas. Indudablemente lo emocional tiene que ver fundamentalmente porque vamos a poner el ejemplo del chico hiperactivo, ¿sí? Del que le cuesta quedarse sentado en algún lado, que probablemente como consecuencia de esa hiperactividad va a tener algún tipo de problema de concentración o déficit de atención y por consiguiente va a tener un déficit de aprendizaje. Estamos hablando de un chico que no puede quedarse sentado o que está inquieto permanentemente. Imagínate psicológicamente cómo afecta. No solo se afecta a él, afecta a los compañeritos, afecta a los docentes y termina a través de todo un bagaje psicológico que se hace y de presiones sobre la familia, afecta indudablemente a la familia. Entonces el chico termina siendo justamente un detonante de todo este tipo de cosas. Ahora quiero resaltar algo que en esto de los trastornos del neurodesarrollo, que mencionó Oscar como dentro de su exposición al pasar y que creo que es muy importante. Estamos hablando siempre de relaciones con el otro. Siempre hay un otro. En los trastornos del lenguaje, que quizás sea uno de los más frecuentes que pueden verse como dentro de los trastornos del neurodesarrollo, nosotros hablamos de que el lenguaje es algo complejo que nos permite intercambiar ideas, intercambiar posiciones, intercambiar emociones. Que el habla, digamos, es la manifestación fonoarticulada de un lenguaje, pero que el lenguaje es mucho más, porque necesita no solo de hablar, necesita de los gestos, necesita de la empatía que uno pone al decir las cosas, pero también necesita de que nos escuchen, y esto también lo hemos mencionado. Necesitas de un otro que te esté escuchando con el cual poder interrelacionarte. Entonces, en este tipo de problemas es fundamental la presencia de otro. Y si ese otro se muestra poco empático, se muestra desinteresado en lo que te está pasando o hasta molesto por lo que ese chico está manifestando, se hace muy difícil no solo la relación, sino poder ver objetivamente lo que a ese chico le pasa como para poder encarar las terapias subsiguientes, ¿no es cierto? Bueno, ustedes además del juego, del jardín, hablaron mucho de lo que tiene que ver con la temprana edad. ¿Hay alguna forma, alguna manera de empezar a ver que la familia, el entorno, sin ir al colegio, empieza a ver algún síntoma? Si algún chico, alguna chica puede empezar a ver algún síntoma sin confundirnos como padres. Claro. Carlos decía recién el tema del habla. Sí, bueno, el lenguaje, eso sí, al año, generalmente entre el año y el año y medio, los chicos empiezan a decir las primeras palabras. Por lo menos 10 palabras al año y medio esperábamos, más o menos, pero las primeras palabras tienen que estar. Después, alrededor de los 2 años, ya empiezan a tener un poco más de palabras y empiezan a armar frases de 2 palabras. Entonces, cuando eso no está, o por ahí en los más chiquititos, cuando uno espera la sonrisa social en los primeros meses de vida y el nene no sonríe, no está conectado con la mirada, uno le muestra un objeto y no te devuelve la mirada, intenta jugar al fútbol y agarra la pelota y no te la devuelve.
Todas esas cosas son indicadores de lo que tiene que ver con la interacción social. Lo mismo la hiperactividad. Generalmente pasa que se golpea todo el tiempo, o va y pega, va, empuja, lo llevan a la plaza, se corre, se cruza la calle, toma conductas de riesgo. Eso son cosas de hiperactividad que también nos pasa, que vienen del jardín muchas veces con trastorno de conducta. Bueno, ¿y por qué tiene un trastorno de conducta un nene de 3 años? Generalmente es secundario, que no puede controlar sus impulsos por la hiperactividad. Entonces lo que hay que tratar es la hiperactividad. A veces llega un punto cuando ya están a los 5 o 6 años que ya es un poco tarde empezar a tratarlo, porque ya es mucho más difícil controlarla y ya está como más adoptados todas esas dificultades de conducta, porque encontró que esa es su forma de regularse. Entonces por ahí, si uno ve que un chico es muy inquieto ya en casa, si bien los chicos normalmente son inquietos a los 2, 3 años, pero hay algo que llama la atención, o esto, que está todo el tiempo golpeándose, o todo el tiempo empujando, pegando, que tiene explosiones de crisis de enojo, eso por ahí sí ya hacer la consulta con su pediatra para ver si hay algo que llame la atención. Nos vamos al otro, nos vamos al extremo. Puede que el chico esté también queriendo llamar la atención. También completamente, y también lo que tiene que ver mucho, que siempre charlamos, son las pantallas, por ejemplo, que entonces están muchas horas con pantallas, sentadito, y ahí sí están quietos, entonces te dicen, no es hiperactivo, está todo el día mirando la pantalla. Pero en realidad, claro, eso lo mantiene quieto, termina de usar la pantalla y necesita descargar todo lo que tuvo acumulado, o toda la agresividad que vio en los jueguitos de la pantalla. Y bueno, y ahí empieza a golpear, a romper cosas, a correr. Bueno, hablando hoy de las cuestiones relacionales que antes no estaban, me imagino, Francina, que ahora hablas mucho, ¿no? Todo lo que está relacionado a las pantallas, tablets, Sí. celulares, eso está muy relacionado. Exacto, trastornos de hiperactividad muy relacionados, trastornos del sueño, que es súper frecuente, que hay nenes más chiquitos con trastorno del sueño y les empezás a preguntar un poco de hábitos, y es frecuente, sí, se duerme con las pantallas son malísimas para los chicos en general, para el desarrollo y para el sueño. Dolores de cabeza, uno le restringe las pantallas y desaparecen prácticamente los dolores de cabeza, entonces sí, en eso hay mucho impacto. Y en esto, claramente, todo lo que hemos estado haciendo referencia tiene que ver con una cuestión de crianza. Por eso es muy importante la charla con los padres, el interrogar y sobre todo la puesta de límites, porque nosotros hemos hablado tanto de límites, no nos podemos olvidar de esto. Los límites tienen que estar presentes, porque el chico que no tuvo límites en casa lleva esa misma postura hacia el jardín y su interacción con otros pares se va a ver dificultada. Entonces, poder interrogar a los padres, poder charlar cómo se desarrolla ese chico, cuáles son los hábitos que tiene y todo lo demás, y qué conducta tienen los padres con determinadas conductas de los hijos, nos va a dar una muestra clara de a ver hasta dónde ese chico respeta normas. Entonces, también puede tener que ver con esto que vos decías, con trastornos de conducta, pero relacionado con los límites. Estamos en una sociedad difícil, donde de alguna manera lo económico ha tomado las riendas del país. Hay un ejemplo típico, en algunos lugares de los países desarrollados, hay una planilla en la sala de espera, donde los padres, mientras están esperando al médico, tildan algunas cosas. Por ejemplo, su hijo habla, su hijo pega, su hija... Con ese papelito, el médico que lo atiende se ahorra 10 minutos de interrogación. Y con ese papelito, si bien no es el mejor método ni nada por el estilo, el mejor método sería tener 1 hora por chico para sentarse a hablar desde que cómo se lava los dientes hasta cómo duerme y demás. Con ese papelito han hecho diagnósticos precoces mucho más fácilmente que sin ese papelito. Entonces, no son difíciles de hacer. Cómo habla, cómo come, cómo se porta, pega, duerme bien, es decir, 5 palabras. 5 palabras. Pero son difíciles porque yo dejé la vida hospitalaria hace cierto tiempo, pero tener 25 para atender a 2 horas porque tenías que entregar el consultorio porque venía el otro turno, era complicado poder decir ese tipo de cosas. Entonces, las paredes hablan. Entonces, en la sala de espera de los hospitales debería haber papeles donde digan el desarrollo de un chico normal, es decir, o qué cosas se pueden observar de un chico que tiene problemas y demás, y eso nos ayudaría mucho. Y no es costoso, es ingenioso. Bueno, los 10-15 minutos que puede tener una mamá y un papá con un chico en un consultorio
esperando que lo atienda el médico, escuchando al médico de adentro o no, debe ser también una previa de lo que puede llegar a venir cuando la familia entra en el consultorio, ¿no? Sí, sí. Si vos estás esperando y hay uno que está revuelto, así que ya más o menos una previa sabés lo que te va a tocar. Sí, sí, sin duda, y cada familia es consciente de lo que ocurre. Sí, inclusive ese descontrol fuera del consultorio persiste aún en el consultorio, ¿eh? Esto es así, los chicos que son hiperactivos y que de pronto no tienen o no fueron avisados de que vamos a ir al médico, te vas a tener que comportar de esta manera, como para evitar aquellos que hablamos tanto de berrinches, conductas inapropiadas en el chico, dándole una explicación previa, anticipándonos al hecho también es indudablemente sumamente importante. Ahora, fíjate que mencionamos un montón y un bagaje de circunstancias como para intentar acercarnos a un diagnóstico, desde cómo se comporta el chico en casa, qué cosas ven los padres, cuáles son sus hábitos higiénicos, de sueño, de conducta, de uso o no de tecnología. Fíjate todo la cantidad de cosas que necesitamos como para realmente ver si ese chico va a tener un diagnóstico, necesita la consulta del especialista, y no simplificarlo como muchas veces tenemos derivaciones de chicos que vienen con diagnósticos de personas que de pronto no tuvieron en cuenta todo este tipo de cosas. Entonces, ojo con hacer los diagnósticos y hacer derivaciones inapropiadas. Cada chico merece su atención, su tiempo, y después de toda la elaboración de todas estas cuestiones y todos esos datos, podemos ver si arribamos a un diagnóstico. Dijiste algo, Carlos, recién que no sé si es muy común, pero que a veces suele llamar la atención. Vamos al médico con los chicos, dependiendo de la edad, y no le decimos que vamos. No. Una vez que llegan al consultorio se enteran por razones lógicas, pero yo le quiero preguntar a Francina, ¿qué ocurre con el nene ese, no sé, calculo que de 6, 7 años que ya entiende, y que la mamá le dice, el nene le dice, mamá, ¿por qué no vino a ver a Carlos o a Oscar? Porque vos no te quedás quieto. Y el chico dice, Sí. ¿qué está mal? O porque vos no te movés, lo llevo al otro, que la semana pasada hablamos del que no hace nada o el que es impertinente. Con 6, 7 años que ya me traigan médico por lo más que quiero decir. Sí, ese es un tema incluso que me pasa generalmente en todas las consultas de neurología infantil, por diferentes motivos, que muchas veces pasa que los padres, quiero pasar solo así él no escucha. Bueno, pasa solo, después tiene que pasar porque lo tengo que revisar, pero cuando me termine de explicar todo, a no ser que haya algo grave, digamos, el chico tiene que saber por qué está viniendo, qué es lo que le voy a revisar y qué es lo que le voy a indicar para que él también tenga su predisposición, entienda por qué lo estamos haciendo y qué es lo que debería hacer para mejorar. E incluso me pasa con diagnósticos por ahí un poco más complejos, no quiero que mi hijo sepa que tiene esto, pero es su derecho saber, porque si no entiende por qué le sale algo en particular, o por qué tiene estos síntomas u otro, claro, o por qué en el colegio le van a hacer alguna adaptación, que en realidad no es para hacerlo diferente, sino para ayudarlo. Que eso pasa también en un montón de trastornos que tienen que ver con el aprendizaje, que muchas veces el chico por ahí no se dio cuenta, pero en realidad está frustrado porque hay cosas que no le salen, y muchas veces que también, ya me parece un poco más grave, que terminaron repitiendo un año en la escuela, ya en la primaria, y si se hubiesen hecho adaptaciones y se hubiese hecho un diagnóstico a tiempo, eso nunca hubiese pasado. Entonces, y después empiezan a preguntar, bueno, ¿y si hubiésemos hecho esto antes? ¿O por qué repetí? Siempre lo trataron de vago, y no es que el chico era vago, es que tenía dificultades en algo en particular, algo básico, por ejemplo, dislexia, que es dificultad en la lectoescritura. Y entonces no pasa a tercer grado porque para segundo grado uno espera que el chico ya tenga la fluidez lectora adecuada. Entonces, si uno no hizo el diagnóstico de dislexia, lo hacen, o sea, termina repitiendo, haciendo una permanencia hasta que logre eso, y que el chico probablemente no lo logre, porque tiene un trastorno específico del aprendizaje de eso. Acá quiero arreglar una consulta en pis en la cama. Puede Sí. ser alguna cuestión de, porque al hermano está claro, pero el hermano nunca se hacía pis en la cama y ahora vos te haces pis en la cama. ¿Puede ser que estará relacionado con alguna cosa de esta? Hay que ver las diferentes causas, o sea, tiene que ver la edad también del chico,
O sea, a cierta edad es normal, es habitual, más cuando se están retirando los pañales, que se sigan haciendo pis. Ya cuando son más grandes hay que ver principalmente la parte psicológica, emocional, que no haya algo que le esté alterando en el transcurso de su día, que se termine haciendo pis a la noche. Y muchas veces hay que hacer rutinas de levantarse cada cierto tiempo para hacer pis hasta que el chico se acostumbre a no hacer pis a la noche. También hay otras cosas más complejas por las cuales el chico se puede hacer pis, que tiene que ver con convulsiones y demás, pero ya ahí sería otra la clínica. Sí, indudablemente causas de lo que se llama enuresis nocturna, que es esto, hay múltiples. Pero también hay que hacer una diferencia entre el chico que nunca controló el esfínter de noche y aquel que lo controló, logró controlarlo y de pronto hace un retroceso. Entonces, acá ya nos plantea otro tipo de panorama en el cual uno tiene que estar muy atento a este tipo de cosas e indagar qué puede estar sucediendo, por lo cual el chico de algún modo e inconscientemente, de algún modo necesita llamar su atención, ¿sí? Lógicamente que se ha tratado de explicar fisiopatológicamente las causas de la enuresis, como disminución en la capacidad de la vejiga de retener tanta cantidad de líquido. Bueno, hay múltiples causas, la enuresis nocturna es un tema y el modo de resolverlo también es un tema, porque se ha intentado múltiples terapias y tratamientos y no siempre dando resultados beneficiosos inmediatamente. Inclusive hay medicación específica al respecto, que en cierto modo lo que hace es hacer que la vejiga tenga menos constricción y esté un poco más relajada, pero no es para todos igual, porque caemos en un facilismo de decir todo chico que tiene una enuresis nocturna hay que medicarlo, y se suele ver, porque en estos tiempos que corren de simplificar las cosas y acelerar indicando medicación, que muchas veces se resuelve de otra manera. Sí, y ya que estamos hablando de tratamiento, me quería referir al final a eso, porque todo el mundo espera la pastillita milagrosa que solucione el problema. La pastillita milagrosa que resoluciona el problema de este chico es ocuparse con las distintas terapias, con el acompañamiento, con la conducta acertada de los padres hacia el chico que tiene el problema para que ese chico pueda avanzar, y no hay una medicación especial. La gran preocupación de la escuela es que el chico se quede quieto. Y hasta los docentes saben nombre y apellido del profesional que los medica fácil y se lo mandan a ese para que por lo menos me saque el problema a mí. Eso existe y es periódico. Y es un error porque lo que uno está haciendo es dopando al chico para que se quede quieto por lo menos en el horario que yo lo necesito, y ese chico dentro de su medicación está perdiendo oportunidades de progreso que son fundamentales a la edad que tiene en este momento. Más adelante no se los voy a poder dar. ¿Han cambiado, nota, Carlos y Oscar, con la experiencia de ustedes? Ahora le hago la pregunta al revés de lo que me dijo la Francisca, de la cuestión generacional. ¿Notan que las escuelas están más preparadas, igual, peor? Como siempre, yo diciendo lo privado, lo público, independientemente de cada colegio, de las ganas de cada docente, etcétera, etcétera. ¿Notan que hay algún cambio? Yo creo que hay distintas circunstancias. Primero, creo que así como hemos evolucionado los médicos, se han evolucionado los padres, estamos más atentos a determinado tipo de cuestiones. El docente también, por repetición y todo lo demás, está mucho más atento a qué le pasa a un chico. Pero esto también juega con la incapacidad que tiene el docente de dar respuesta o hacerse cargo de determinado chico dentro de un número importante de alumnos que a veces no le da el tiempo como para prestar atención a uno en particular. Entonces se tiende a ser facilista la cosa. Si ese chico tiene algún tipo de problema, me está incomodando el modo que tengo de llevar adelante una clase, un alumnado y todo lo demás, entonces me está causando problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el docente busca la ayuda profesional para ver si a ese chico se le puede poner un acompañante terapéutico, si alguien que lo ayude y alivie en esa tarea. Lo que pasa es que hay una demanda tan intensa. Yo creo que la institución escolar no se ha ido ayornando a los tiempos de hoy en cuanto a la cantidad de alumnos que tenemos con este tipo de características.
Creo que estamos con un déficit de ese. Entonces, yo entiendo a las docentes y buscan una salida que de cierto modo le alivie las cosas, pero que indudablemente no es beneficioso para el chico ese tipo de conducta. Entonces, estamos jugando en esto, ¿no? Y educación puede hacer mucho. La letra manuscrita forma parte del neurodesarrollo. En el 50 o 60% de las escuelas de Junín se aprende a escribir con imprenta con palote, que son los palotes del jardín de infantes, pero con una orientación diferente. Eso se puede arreglar de hoy para mañana, si se ponen de acuerdo. Entonces, somos responsables de un montón de cosas sin darnos cuenta. Por ese motivo, ahora, si me escucharon, se dan cuenta. El chico que no sabe leer necesita que alguien se ponga al lado de la familia y le diga, mira, pasa esto, fíjate, en tu casa hay un libro. ¿Alguien lee un libro en tu casa? Es decir, yo tengo 5 nietos, el más chiquito es el único que no agarra libros, el único que no lo pude convencer, porque le gusta el deporte y la pelota es mucho más interesante que el libro. Pero de alguna manera eso sí se puede corregir ya ahora. Y eso le va a servir como diagnóstico precoz en muchos de estos chiquitos que están en la línea de que si pienso que necesita ayuda o no pienso que necesita ayuda. Y es simplemente tomarse el trabajo de que cambiar la forma de escribir, nada más que eso. No sé si estás de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo, y también con respecto a lo que decía Oscar antes, también de los tratamientos, que muchas veces se vienen al consultorio como, bueno, de la escuela de mandaron a ver si se le puede dar algo para que se quede quieto. Personalmente yo, y por mi formación, yo me formé en FLENI, nosotros en FLENI, lo mismo en el italiano, en muchos lugares de Buenos Aires, los nuevos neurólogos, los más jóvenes, tomamos la conducta de, estamos formados así, de primero terapias, primero se hacen adecuaciones en las medidas higiénico-dietéticas, y con todo eso no alcanza, y la severidad es tan importante que le impacta en su aprendizaje, recién ahí pongo un tratamiento. Si no, primero mejoro todo lo otro. Que va a ser más inquieto, pero también hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo en el ámbito escolar, de si tengo un chico hiperactivo, lo saco un ratito al patio, que corra, desgaste energía, lleve alguna pelotita que pueda apretar, algún squish y demás cosas, que eso descarga en energía, o a veces, muchas veces los mandamos a terapia ocupacional para que encuentren cosas sensoriales que hagan que descargue energía y no haga falta ningún tipo de medicación y los chicos se puedan regular solitos, porque si uno pone la medicación aparte o lo tiene de por vida con medicación, gravísimo, o lo querés sacar y vuelve a pasar lo mismo porque el chico no adquirió herramientas para controlarse solito, que esa es la idea de las terapias y los tratamientos no farmacológicos. Creo que el martes pasado cerraba la columna hablando un poco de eso, de no tener a un chico que es hiperkinético, que no se queda quieto, siempre tratarle un medicamento. Claro. Siempre con eso. Totalmente. Que tenga otra actividad, que haga otra cosa o algo. Mucha actividad física, disminuir los dulces, disminuir las pantallas, mejorar la alimentación, todas esas son. Mejorar ¿Mover eso. un chico o hacerlo quedar quieto? No, es más fácil moverlo, hacerlo quedar quieto, sí. El chico que no se puede quedar quieto es porque realmente no puede, no es que no quiere. Que eso es lo que yo siempre trato de explicar. No es que él quiere moverse para llevarte la contra. No puede, te desafía porque no puede controlar sus impulsos. Entonces hay que encontrar formas en las que el chico pueda descargar de otra manera, con algo sensorial, o corriendo un ratito, o dejándolo salir varias veces a descargar un poco de energía y volver al aula, que ahí te va a volver a prestar atención. Pero si vos lo querés tener sentado, es imposible. Interesante que por los padres decía recién, mi nieto no agarra un libro, agarra la pelota. ¿Cómo haces para un chico así, un rato aunque sea, que agarre un libro? Porque no tiene ganas de agarrarlo, pero no por el libro, Sí. no porque quiere moverse, con el libro Claro. no puede. Sí, ahí hay que buscar momentos, separar. En el día, bueno, corre todo el día, pero en algún momento antes de acostarse, en vez de usar una pantalla, lee un libro. Incluso una anécdota en Francia, que yo estuve unos meses allá en un hospital oncológico, no tiene que ver con el neurodesarrollo, pero en la sala de espera los chicos tenían un aparatito que imprimían cuentos cortos de 3-5 minutos, que era lo que demoraba leerlo, para esperar al médico. Entonces, en la sala de espera no había pantallas, sino que había juegos y una maquinita que imprimía cuentos, que eran un montón, o sea que eran siempre diferentes, y cada vez que iban al médico en la sala de espera estaban todos leyendo cuentitos. Entonces esos son 5 minutos, cuentos de 3 minutos, que no le saca nada de tiempo, de desgastar energía y demás, y es practicar la lectura. Bueno, no te voy a meter en un... Sí. Si en algún momento vuelves en alguna futura columna, me interesaría de sobre enfermedad
de aquel lado del mundo con este lado. Si hay algunas cuestiones que son parecidas, si estamos años luz, si notas alguna diferencia, alguna similitud de alerta de este lado, América Latina, Latinoamérica, con aquel lado. Sacando las cuestiones económicas. Sí. Yo sé que hay brechas enormes, ¿no? Pero si encontraste, por lo menos desde la medicina, algunas cuestiones que se nos caen. Claro. Sí, los diagnósticos son iguales, o sea, no cambian mucho, los mismos diagnósticos que hay acá y allá. Hay diferentes intervenciones. Cuando estuve en España pasaba que los chicos tienen como centros de salud específicos de neurodesarrollo. Entonces el chico que llega al neurólogo es cuando ya hay algo complejo que no se puede manejar de ninguna manera. Pero todos los chicos van a su pediatra y van a estos centros de neurodesarrollo donde tienen todas las terapias y son gratis. Entonces todos pueden acceder al mismo tipo de terapias, al mismo entrenamiento, y en todos los barrios hay, como si hubiese un centro de salud con un pediatra, también con un equipo de neurodesarrollo para que hagan las terapias y se hagan las evaluaciones. Entonces está como mucho más aceitado eso y las intervenciones tempranas, porque todos los chicos tienen que ser evaluados. Que también lo veo igual acá, hay en algunos pueblos, ahora no me acuerdo en cuál, que por ejemplo eso, en el jardín los mandan sí o sí a hacer una evaluación de equipo de neurodesarrollo a ver si se detecta algo y ir viendo. Lo que pasa es que también yo en lo que estuve allá fue para algo más específico que es neurooncología, tumores y demás, entonces no vi tanto neurodesarrollo en España, más en Francia directamente no. Pero sí estas cosas también de cuentos o juegos que son todos didácticos en las salas de espera. En los consultorios hay todos juegos didácticos de intervención, que tienen que ver con lo cognitivo. Entonces ahí uno va evaluando también otras cosas. Sí, porque creo que no debe estar todo relacionado siempre con lo económico y lo social, más allá de lo que hablaba de ustedes, que a cualquier chico, a cualquier nena o nene le puede pasar. Exacto. De lo económico, de lo que Exacto. Es que la muletilla de los chicos es que es aburrido. Entonces yo necesito hacer cosas desde que me levanto hasta que me acuerdo que me diviertan y demás. Y el chico aburrido es el chico que piensa, y el chico que piensa es el chico que elabora, y el chico que elabora es el chico que logra resultados. Y sin embargo, los adultos no permitimos que los chicos se aburran. Inclusive nosotros, porque en casa, cuando no tenemos nada que hacer, se prende el televisor con la serie, y se prende toda la familia con la serie, o se prende los videojuegos para que los chicos se queden quietitos. Entonces, de alguna manera estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Y eso sí creo que es más latinoamericano que europeo. Es decir, uno tiene que permitir que el chico se aburra, porque el chico que se aburre y piensa va a crear algo para entretenerse, y eso va a ser un progreso en su neurodesarrollo. Parecería como que acá está prohibido aburrirse. El aburrimiento tiene que ser el motor para la creación. El chico debe crear a partir de ese aburrimiento. Ahora, si le facilitamos todo, viene todo en la tablet o en el celular, que no necesita elaborar nada, indudablemente va a dejar de estar aburrido por algo que se lo provoca externamente. Entonces, es muy importante la creatividad, el desarrollo de la creatividad en los chicos. Es fundamental para el desarrollo. Ahora usted, doctor, que esas cosas están hechas a ver también. Sí, sí, sí. Con los colores, las Sin palabras, duda. los adultos. Las Sin redes duda. sociales nos tienen atrapados porque el algoritmo y todo lo que hay ahora saben lo que queremos, saben lo que nos gusta y no hay manera de entenderse. Sin duda que es así, tiene finalidades y de negocios, de comerciales, de todo tipo de cosas y de réditos económicos sobre todo. Ahora, las diferencias probablemente con otros países está en la normatización o el modo de encarar programas de salud pública. Si de pronto ellos se considera importante estos temas que formen parte del bagaje de instrumentos que tiene que tener la salud pública, uno lo va a empezar a instrumentar. Esto es así. Sí, aparte, hay algunas cosas que son terapéuticas. Pacientita mía tiene un nistagmus congénito, o sea que sus ojos tiemblan permanentemente. Ve bien, pero sus ojos tiemblan permanentemente. Y el oftalmólogo, un oftalmólogo de mucho prestigio, le recetó un dibujito, un muñeco celeste en una pantalla blanca. Y esa nenita hacía 1 hora de entrenamiento todos los días, porque como tenía que mirar el dibujito,
ella mejoraba el movimiento de sus ojos a través de mirar dibujitos. O sea que la tecnología no es toda mala, lo que pasa es para qué la uso. Porque si el chico está enfermo y de alguna manera se siente un poquitito mejor en este momento y yo lo tengo que tener quieto y demás, tal vez el dibujito me dé una ayuda. Pero un día de sol, donde todos están jugando en la plaza, si ese chico se queda a mirar dibujitos en la casa, ahí estoy cometiendo el error, ¿no es cierto? Entonces no es ni el demonio ni el santo, es saber utilizarlo y utilizarlo en el momento que corresponde y para las cosas que corresponden, no para entretener a los chicos, que es lo que no necesitan.